Mi nombre es Valentina Herrera, tengo 31 años y durante los últimos 12 años he trabajado silenciosamente como tasadora de arte y consultora especializada en pintura latinoamericana del siglo XX. Lo que mi familia no sabe es que mi pequeño negocio desde casa genera más ingresos al año que el salario combinado de mi padre como contador y mi madrastra como secretaria ejecutiva. Todo comenzó cuando tenía 19 años y mi abuela paterna, Esperanza Herrera, falleció dejándome una herencia que cambiaría mi vida para siempre. Mientras mi familia se peleaba por sus joyas y muebles antiguos, yo heredé algo que consideraron basura, una colección de cuadros viejos que mi abuela había ido reuniendo durante décadas. «Quédate con esas cochinadas», había dicho mi madrastra, Lorena, con desprecio. «Nosotros nos quedamos con lo que vale la pena». Mi abuela había sido una mujer extraordinaria. Trabajó durante 40 años como empleada doméstica para familias adineradas de la Ciudad de México, y tenía un ojo excepcional para el arte. Cuando las familias se mudaban o redecoraban, ella compraba por centavos las obras que iban a tirar o regalar. Algún día, me susurraba cuando era niña, estas pinturas valdrán una fortuna. Solo necesitas saber esperar. Tenía razón. Durante mis años universitarios, mientras estudiaba historia del arte, descubrí que 3 de las piezas que había heredado eran obras originales de artistas mexicanos reconocidos: un óleo de Roberto Montenegro de 1924, un retrato de Diego Rivera de su periodo menos conocido, y una pieza experimental de Remedios Varo que nunca había sido catalogada oficialmente. En lugar de venderlas inmediatamente, decidí especializarme en el mercado del arte latinoamericano. Me certifiqué como tasadora internacional, trabajé con casas de subastas prestigiosas, y gradualmente construí una reputación en el mundo del arte. Mi especialidad se convirtió en identificar obras perdidas o mal atribuidas, especialmente piezas que habían estado en manos de coleccionistas privados durante décadas. Mi trabajo me llevaba constantemente a viajes por toda Latinoamérica, pero siempre regresaba a la casa familiar para visitar a mi padre. Era en estos momentos cuando el desprecio de Lorena se hacía más evidente. Mi padre, Roberto, se había casado con Lorena cuando yo tenía 16 años, apenas 2 años después de que mi madre muriera en un accidente automovilístico. Lorena tenía entonces 32 años y una hija de 8 años llamada Fernanda. Desde el primer día, dejó claro que mi presencia era una molestia en su nueva vida perfecta. «No entiendo por qué sigues viniendo acá», me había dicho la semana pasada durante la cena dominical. «Ya eres una adulta, deberías tener tu propia casa en lugar de estar ocupando el cuarto de Fernanda cuando viene de visita». Mi padre, como siempre, había permanecido callado. Desde que se casó con Lorena, parecía haber perdido toda autoridad en su propia casa. Ella manejaba las finanzas, tomaba las decisiones importantes, y él simplemente asentía con la cabeza. «Valentina trabaja mucho, Lorena», había murmurado mi padre. «Sus viajes de trabajo le generan buenos ingresos». «¿Trabajo?». Lorena había soltado una carcajada despectiva. «Padre, tu hija no tiene un trabajo real. Vende cuadros usados por internet desde su departamento. Eso no es una carrera profesional». Yo había terminado mi sopa en silencio, acostumbrada ya a sus comentarios. Lo que Lorena no sabía era que mi departamento era en realidad un penthouse en la colonia Roma que había comprado en efectivo 3 años atrás, y que mi pequeño negocio incluía contratos con el Museo Jumex, el Museo Tamayo, y varias galerías internacionales. Sin embargo, el conflicto real comenzó hace un mes, cuando mi padre tuvo que someterse a una cirugía de emergencia y yo decidí quedarme en casa para cuidarlo durante su recuperación. Mi antiguo cuarto se había convertido en el estudio de Fernanda, quien ahora tenía 23 años y estudiaba diseño gráfico, así que instalé temporalmente mi espacio de trabajo en el garaje. Durante años, había usado el garaje como bodega para las piezas que estaba investigando o restaurando. Tenía allí aproximadamente 30 obras en diferentes etapas de análisis, desde bocetos de artistas emergentes hasta piezas que sospechaba podrían ser atribuciones erróneas de maestros reconocidos. Todo estaba perfectamente organizado en bastidores especiales, con control de humedad y temperatura, aunque desde afuera pareciera simplemente un montón de cuadros apoyados contra la pared. «Este garaje parece un tiradero», se quejaba Lorena cada vez que pasaba por ahí. «No sé cómo tu padre te permite tener toda esta basura aquí». «Son piezas en las que estoy trabajando», le explicaba pacientemente.
Algunas están en proceso de restauración, otras las estoy investigando para clientes. Trabajando, repetía con sarcasmo. Valentina, ya tienes 31 años. Es hora de que madures y consigas un trabajo de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un sueldo fijo? ¿Beneficios médicos? ¿Una pensión? Me mordía la lengua para no mencionar que mi último contrato con una casa de subastas en Nueva York me había generado más dinero en comisiones de lo que ella ganaba en 3 años. La situación escaló dramáticamente el viernes pasado. Había salido temprano para una cita con un cliente en el centro de la ciudad, un coleccionista que quería que evaluara una posible obra de José Clemente Orozco. Cuando regresé por la tarde, encontré el garaje completamente vacío. ¿Dónde están mis cuadros?, pregunté, tratando de mantener la calma. Lorena estaba en la cocina, preparando la cena con una sonrisa de satisfacción que me heló la sangre. Finalmente me deshice de toda esa basura, anunció triunfalmente. Llamé a la recolección de basura especial y se llevaron todo. Ya era hora de limpiar ese desastre. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Lorena, esas no eran basura. Eran obras de arte en las que estaba trabajando. Algunas valían. No valían nada, me interrumpió. Eran puros cuadros viejos y feos. Además, necesitamos el espacio. Fernanda quiere instalar un gimnasio en el garaje cuando termine la universidad. Mi padre apareció en la cocina, todavía recuperándose de su cirugía. ¿Qué pasa? ¿Por qué están gritando? Tu esposa tiró a la basura 30 obras de arte, dije, mi voz temblando de indignación contenida. Eran cachivaches, Roberto, insistió Lorena. Porquerías que tu hija había acumulado porque no puede aceptar que su hobby no es un trabajo real. Mi padre me miró con expresión confundida. Valentina, eran muy importantes esos cuadros. Respiré profundamente. Entre las obras que Lorena había tirado estaban 2 piezas que había estado autenticando para el Museo de Arte Moderno, una posible obra temprana de Frida Kahlo que un coleccionista privado me había pedido que verificara, y 3 óleos de mi propia colección personal incluyendo el Rivera original que había heredado de mi abuela. Sí, papá. Muy importantes. Lorena puso los ojos en blanco. Por favor, Roberto. Tu hija está exagerando como siempre. Si fueran tan valiosos, ¿por qué los tenía guardados en un garaje sucio? Porque tengo un sistema de conservación profesional instalado ahí, respondí, tratando de mantener mi voz controlada. Y porque estaba trabajando en la autenticación de varias piezas para clientes importantes. Clientes importantes, se burló Lorena. ¿Cómo quién? Tus amiguitos de Facebook que venden cosas usadas. Fue en ese momento cuando tomé una decisión. Saqué mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. ¿Señor Mendoza? Soy Valentina Herrera. Tengo una emergencia. Sí, necesito que venga inmediatamente. Se trata de varias piezas importantes. Perfecto, lo espero en 1 hora. ¿A quién le estás hablando?, preguntó Lorena con suspicacia. A Eduardo Mendoza. Es el director de autenticación del Instituto Nacional de Bellas Artes y también es mi socio en varios proyectos de investigación. La expresión de suficiencia de Lorena vaciló ligeramente. ¿Instituto de qué? De Bellas Artes. Es la institución gubernamental que regula todo el patrimonio artístico de México. Mi padre se sentó pesadamente en una silla. Valentina, ¿exactamente a qué te dedicas? Antes de que pudiera responder, el timbre de la casa sonó. Eduardo había llegado más rápido de lo esperado, acompañado por 2 asistentes y un equipo de documentación fotográfica. Valentina, Eduardo me saludó con un abrazo. ¿Dónde están las piezas que me mencionaste? Ese es el problema, Eduardo. Mi madrastra las tiró a la basura esta mañana sin consultarme. La cara de Eduardo palideció. ¿Incluían las 3 obras que estabas autenticando para la exposición del Bicentenario? Sí. Y también el Rivera de mi colección personal. Dios mío, Eduardo se llevó las manos a la cabeza. ¿Sabes qué empresa de recolección se las llevó? Mientras hablaba con Eduardo, noté que Lorena había retrocedido hacia la pared, su rostro perdiendo color gradualmente. ¿Rivera?, preguntó mi padre con voz temblorosa. ¿Cómo en Diego Rivera? Sí, papá. Un retrato que heredé de la abuela Esperanza.
Lo estaba preparando para incluirlo en una subasta en Sotheby's el próximo mes. Eduardo sacó su teléfono. Necesito contactar inmediatamente a las autoridades. Si esas piezas llegaron al vertedero, vamos a tener que parar todas las operaciones para recuperarlas. 2 horas después, la casa estaba llena de gente. Habían llegado 2 oficiales de la policía especializada en patrimonio cultural, un representante del seguro de mi empresa, y un equipo de emergencia para rastrear las obras perdidas. Eduardo había extendido sobre la mesa de la cocina las fotografías y documentos de autenticación de las obras. Estas 3 piezas tienen un valor conjunto estimado de 8 millones de pesos, explicaba a los oficiales. La más valiosa es este Rivera, que está registrado en el catálogo oficial del artista desde 1987. Lorena se había desplomado en una silla, hiperventilando. 8 millones. La señora Herrera es una de las tasadoras más respetadas de Latinoamérica, continuó Eduardo. Ha trabajado en la autenticación de más de 200 obras importantes durante la última década. Mi padre me miraba como si me viera por primera vez. Valentina, ¿por qué nunca nos dijiste? Porque cada vez que mencionaba mi trabajo, Lorena lo llamaba un hobby sin importancia, respondí suavemente. Era más fácil dejar que pensaran lo que quisieran. Uno de los oficiales se dirigió a Lorena. Señora, va a necesitar proporcionarnos toda la información sobre la empresa de recolección que contrató. Tirar obras de arte sin autorización del propietario puede constituir un delito federal. Yo no sabía, balbuceó Lorena. Pensé que eran basura. Valentina nunca dijo que valían tanto dinero. Según nuestros registros, interrumpió Eduardo consultando su tablet, la señorita Herrera es socia fundadora de la empresa Herrera Arte Consulting, que el año pasado facturó más de 20 millones de pesos en servicios de tasación y autenticación. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los oficiales parecían impresionados. Afortunadamente, el drama tuvo un final menos catastrófico de lo esperado. La empresa de recolección todavía no había llevado los cuadros al vertedero. Estaban almacenados en una bodega temporal esperando el transporte del día siguiente. Todas las obras fueron recuperadas intactas, aunque algunas sufrieron daños menores por el manejo inadecuado. Sin embargo, las consecuencias para mi familia apenas comenzaban. Los gastos de la operación de recuperación, incluyendo la movilización del equipo de emergencia, los oficiales especializados y el almacenamiento temporal, ascendieron a 150,000 pesos. Como Lorena había sido la responsable del incidente, ella tendría que cubrir todos los costos. 150,000 pesos. Lorena casi se desmaya al escuchar la cifra. Pero yo no tengo ese dinero. Entonces tendrá que establecer un plan de pagos, le informó secamente el representante del seguro. También está el tema de los daños potenciales a las obras. Durante los días siguientes, mientras los expertos evaluaban cada pieza recuperada, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Lorena Berli podía mirarme a los ojos, y mi padre alternaba entre disculparse conmigo y regañar a su esposa. ¿Por qué no me dijiste que eras tan exitosa?, me preguntó mi padre una tarde, mientras tomábamos café en el patio. Porque no importaba, papá. Nunca cambié quién soy. Sigo siendo tu hija, sigo viniendo a cenar los domingos, sigo preocupándome cuando te enfermas. Él asintió lentamente. Lorena está avergonzada. Dice que no sabía que eras tan importante. No soy más importante ahora de lo que era la semana pasada, papá. El dinero no cambia el valor de una persona. La verdadera confrontación llegó el viernes, cuando Eduardo regresó con el informe final de daños. Buenas noticias, anunció. Solo 2 obras sufrieron daños significativos, y ambas son restaurables. Los costos de restauración serán aproximadamente 200,000 pesos adicionales. Lorena, que había estado sentada en silencio durante toda la explicación, finalmente explotó. «Esto es ridículo», gritó. «No voy a pagar 350,000 pesos por unos cuadros viejos». Eduardo la miró con frialdad profesional. «Señora, estos cuadros viejos representan parte del patrimonio cultural de México. Su acción fue equivalente a tirar a la basura piezas de museo». «Pero yo no sabía». «La ignorancia no es una defensa legal», intervino uno de los oficiales que había regresado para el informe final. «Especialmente cuando se trata de propiedad ajena».
Lorena se volvió hacia mí con ojos suplicantes. Valentina, por favor. Somos familia. Seguramente podemos llegar a un arreglo. La miré en silencio por un momento largo. Durante 15 años, había soportado sus comentarios despectivos, su constante menosprecio hacia mi trabajo y mi vida. Había mantenido la paz familiar tragándome mi orgullo una y otra vez. ¿Sabes qué, Lorena?, dije finalmente. Tienes razón en algo. El dinero no lo es todo. Su cara se iluminó con esperanza. Por eso voy a hacer algo que tú nunca harías, continué. Voy a cubrir personalmente todos los costos de recuperación y restauración. Mi padre suspiró aliviado, pero yo no había terminado. Sin embargo, añadí, quiero que entiendas algo muy claramente. Durante años me has tratado como si fuera una carga para esta familia. Has menospreciado mi trabajo, has cuestionado mi capacidad para mantenerme, y has hecho todo lo posible por hacerme sentir pequeña e insignificante. Lorena bajó la cabeza, incapaz de negar mis palabras. El problema no era que no supieras cuánto dinero gano o qué tan exitosa soy. El problema es que nunca me respetaste como persona. Juzgaste mi valor basándote únicamente en lo que creías que yo tenía o no tenía. Me levanté de la mesa, recogiendo mis documentos. Voy a pagar los daños porque amo a mi padre y porque esas obras son importantes para el patrimonio cultural de nuestro país. Pero quiero que sepas que no lo hago por ti, y definitivamente no es porque te perdone. Caminé hacia la puerta, pero me detuve una última vez. Y Lorena, dije sin voltearme. La próxima vez que quieras deshacerte de basura en esta casa, te sugiero que preguntes primero. Nunca sabes cuándo podrías estar tirando algo que vale más que tu casa. 6 meses después, las cosas en mi familia han cambiado dramáticamente. Mi padre finalmente entendió la magnitud de lo que había estado ignorando durante años, y aunque su matrimonio con Lorena no ha terminado, ella ya no tiene la autoridad absoluta que antes ejercía en la casa. Fernanda, interesantemente, me buscó un mes después del incidente. Tía Valentina, me dijo, nunca me había llamado tía antes. ¿Podrías darme algunos consejos sobre el mundo del arte? Estoy pensando en cambiar mi carrera. Eduardo y yo finalizamos la autenticación de las 3 obras más importantes. El Rivera se vendió efectivamente en Sotheby's por una suma que superó todas las expectativas, y las otras 2 piezas ahora forman parte de la colección permanente del Museo Tamayo. En cuanto a Lorena, aprendió una lección valiosa sobre juzgar a las personas por las apariencias. Ahora me trata con un respeto cauteloso, aunque sospecho que es más por miedo que por comprensión genuina. La ironía de toda la situación no se me escapa. Durante años, traté de ganarme el respeto de mi madrastra siendo humilde y discreta sobre mis logros. Al final, lo único que logró abrir sus ojos fue el momento en que casi destruye algo de valor incalculable. Mi abuela Esperanza tenía razón sobre muchas cosas, pero especialmente sobre esta: el arte verdadero siempre encuentra la manera de revelar su valor. A veces solo necesitas saber esperar el momento adecuado para que el mundo reconozca lo que siempre estuvo ahí. Y a veces, ese reconocimiento llega cuando menos lo esperas, envuelto en una lección que cambia todo para siempre.